Hola, 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 hola. Por aquí, si se cree que se iban a librar de mí, no. Hola, te habla tu profesor, el doctor Carlos Calcador. Eh, Simplemente pues, me detengo acá a hacer lo que por costumbre hago, a compartir algún conocimiento, lo que podríamos decir un lecture. Déjame ver si ves esa, ¿verdad? Volando con alas. Eh, Así tiene que ser nuestra manera de pensar abierto y con relación a la educación. Como yo le recientemente compartía con algunos estudiantes, eh, mi sueño siempre fue ser piloto, pero así es la vida, ¿no? Pero terminé con una profesión que, si bien, no se llama piloto, pero tiene la misma, puede establecer una analogía y cada año que pasa, en los años que llevo en esto, lo puede establecer así. ¿Por qué? Porque el piloto lleva sus pasajeros de un lugar de partida a un lugar de, vamos a llamarle llegada, y hay una travesía, y lo procura llevar a sus pasajeros de manera segura, ¿verdad? Y lo lleva a las alturas, 30.000, 33.000 pies, según lo era esté diseñado el vuelo. Bueno, pues aquí estamos en lo mismo. Yo me siento el piloto de mis estudiantes, es un privilegio tenerte en el salón de clase, un privilegio que si no eres mi estudiante todavía estés escuchando este audio, este video que estoy haciendo, porque voy a hacer eso, te voy a llevar a un lugar de partida, que probablemente este vuelo lo has tomado anteriormente, pasa lo mismo en la aerolínea, cuando estamos acostumbrados a viajar, pues salimos del mismo puerto, salimos utilizando probablemente la misma línea aérea, pero jamás va a ser el mismo vuelo. Todos los días salen las diferentes líneas aéreas, típicamente todas tienen un vuelo en particular que sale a su destino y ese destino lo repiten todos los días, pero ese vuelo de ayer no es el mismo de hoy. Así que te invito a este vuelo de hoy. ¿Qué quiero hacer hoy? Quiero hablarte un poco de la importancia de que es emprender. Va a ser un video, una participación muy corta. eh, para ti que eres estudiante de la clase ACO 504, que tenemos como proyecto final una contabilidad para toma de decisiones, pues hacer un plan de negocio, un negocio que tú quieras hacer, alguno que ya te hayan dado. No es un plan de negocio extenso, porque necesitaríamos más tiempo para hacerlo, pero de las clases que yo doy más en mi carrera profesional, eso hago, hacemos planes de negocio que pudieran ir desde, si lo queremos mirar en términos de dólares y centavos, desde $900,000 hasta por encima de los 20, de los $50,000, cuando son sustainable social paper, que son entonces ya documentos para comparaciones grandes. Pero en el diario vivir vemos personas que quieren emprender, sobre todo después del COVID, esta situación, ahora la inflación, y están buscando emprender y han emprendido, pues descubrieron que tenían unas habilidades y destrezas, y utilizando las redes sociales, fuimos forzados a usar las redes sociales. Yo las utilizaba ya por motivo de lo que he hecho de, en mi vida. Establecí un momento dado lo que es SOS School, que es Sustainable Online Study, mucho antes de años antes de la pandemia, y personas que me conocen, hay una periodista en particular que me preguntó, ¿sabías ya que esto iba a ocurrir? Bueno, en cierto modo sí, pero la tecnología llegó para quedarse. Entonces, utilizando esto como punto de partida, es el mejor momento, no importa cómo esté la economía, pero es tremenda oportunidad porque hoy tenemos un vuelo y no sabemos si mañana vamos a poder tomar. Entonces, hoy te voy a hablar de esta oportunidad de emprender. Y comienzo a decirte que la diferencia entre un emprendedor y un empresario, cuando hago esa pregunta, veo, son, son, son pocas las veces que son certeras las respuestas desde la perspectiva, pero pudiera decir, generalmente son correctas, porque pues ya emprendió, el empresario ya emprendió, son personas inteligentes, son personas que luchan por un sueño, tienen claras sus metas y así muchísimas cosas que pudiéramos decir. Pero si alguna vez te hago esa pregunta o alguien te hace esa pregunta, la diferencia es una muy sencilla. La diferencia entre un emprendedor y un empresario es la empresa.
No puede haber un empresario que no tenga empresa. Se justifica que el emprendedor no tiene la empresa, pero no puede estar siempre emprendiendo. O sea, una vez para ser emprendedor, ya emprendí. ¿Qué es emprender? Comenzar con un plan de negocio. Es una de las maneras más importantes e impactantes de hacer las cosas más efectivas, podemos decir. ¿Por qué? Porque ese es el GPS. Y a través de los años, y llevo más de 20 años en esto, más, trabajando haciendo trabajo para SBA, en pequeña y mediana empresa, para gobierno, para empresas privadas, para clientes particulares, ayudándolos a emprender su negocio, a sostenerlo. Mi cadena, he tenido cadena de restaurantes, etcétera, etcétera. En un momento dado compartiremos en eso, pero tengo más de 30 años de experiencia en el mundo de los negocios y desarrollo de negocios. ¿Que me las sé todas? Por supuesto que no. Todos los días aprendo algo nuevo por varias razones, factores externos y factores internos. Michael Porter hablaba de eso, factores externos y factores internos. Publicó algo, se reseña en la revista Harvard Business Review para el 2002. Eh, Todavía seguía hablando sobre esto, 2006, sobre las fuerzas externas con la crisis energética y estableció una estrategia, entre ellas de 5, te voy a mencionar las 3 más importantes, es perseguir ser el cliente número 1, el preferido de los clientes, o sea, en inglés, clients number 1, I mean, otra palabra, number 1 is the client list. 2, ser el rey de los precios bajos, sobre todo en esta situación después del COVID. Antes, estamos ahora de nuevo en otro ciclo donde la economía está en una situación un poco, no un poco, bastante crítica. Y no es un asunto ahora, diferencia de otros procesos de esta naturaleza, hoy es tanto distinta porque es un asunto global. ¿Por qué? Bueno, porque ahora tenemos países que han emergido, que son potencias también, en Latinoamérica, en Europa, que producen y consumen también. Pero Estados Unidos es el productor más grande, pero ahora tenemos en China, ¿verdad? Tenemos entonces a Taiwán, Israel, en fin, es un asunto global. Y debemos entender esto porque te abre la mente. ¿Viste el ave que está volando? Así mismo volar tu mente, pero con los pies aterrizaditos en la tierra. Al decir eso, significa que un plan de negocio debiera ser ese punto de partida donde estás colocando tus sueños, tus ideas, tu itinerario, ¿verdad? De vuelo, tu presupuesto, un plan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso va a tener diferentes componentes. Y es importante hacer esta nota, no un paréntesis, es una nota porque es parte de lo que estoy hablando, de que he visto personas que tienden y no están de todo equivocados, pero piensan que el plan de negocio es solamente para ir a solicitar un préstamo. O sea, para hacer gestiones de acceso a fondos. Voy a interrumpir un momentito, tengo una... Como les decía, pero no es por esa interrupción, como les decía, no es necesario, o sea, no, la utilidad del plan de negocio va más allá de simplemente ir a solicitar un préstamo, convencer inversionistas, etcétera, etcétera, que hacemos para llegar fondos para nuestra empresa, lo que vamos a emprender, o si ya la tenemos, que la vamos a mejorar, es decir, sosteniéndola, necesitamos, por ejemplo, necesitamos un préstamo ahora o necesitamos adquirir fondos porque luego de la pandemia a lo mejor tuvimos una situación, ¿verdad?, crítica y necesitamos enderezar el barco, o simplemente queremos expandir nuestras operaciones, hemos tenido éxito y queremos crecer en todas esas distancias para comenzar, para sostener y para expandir nuestras operaciones, necesitamos un plan de negocio, porque necesitamos fondos, pero los planes de negocio no es como se conocía antes, es un artículo que antes era bien complejos. Por supuesto, van a ver, va a depender la industria, de los fondos que se van a acceder, de la complejidad del proyecto, pero antes todos, en la inmensa mayoría, eran bien complejos. Y se hablaba de que estaban escritos en piedra. La misión, usted antes ibas a una oficina, la que tú quieras mencionar, a pensar, y era bien, sobre todo en la manufactura, y era bien típico ver en un recuadro en la pared, a veces bien bonito, a veces algo sencillo, pero tenía la misión de la empresa. Eso no está mal, porque siempre una empresa comienza con un sueño, ¿ok? Así que tenemos que tener una visión y una misión. Sin embargo, hoy en día, y por como estamos viendo en estas generaciones, nosotros que no habíamos visto una crisis como la de la pandemia, estamos más que convencidos, debiéramos estarlo, de que hay factores externos que van a afectar nuestras operaciones. Y hay otros factores
negativamente y otros factores externos también que van a afectarnos positivamente. Y es cuando tenemos la oportunidad, se fue un competidor, ahora hay un espacio vacío, se generó una necesidad en el momento de la pandemia, no, como no se conocía mucho de esto, hacía falta tener máscaras, ¿verdad? Para cubrir, no era uno de los requisitos y unas medidas preventivas. Pero hubo quien decidió dejar la manufacturar otras cosas y compraron telas y comenzaron a manufacturar máscaras, otros hicieron de plástico, etcétera, etcétera. Yo sé que todos ustedes, de alguna manera, saben de lo que estoy hablando. Entonces, por eso es que el plan de negocio es importante, porque no solamente para acceder el fondo, sino también me permite ser revisado continuamente para ver qué cosas han pasado o ocurrido que ahora me mueven hacia otra dirección. Claro, va a haber una base, lo que yo le llamo el pie, el fundamento, y lo que vamos a hacer es ir variando y construyendo sobre eso, sobre esa base. De repente estamos en una ciudad y ahora nos dimos cuenta que las cosas no van muy bien allá, nos forzamos y vamos a otra ciudad y nos llevamos nuestra habilidad y destrezas para eso. O simplemente tomar esta ciudad y hemos visto el crecimiento demográfico o el crecimiento de manera exponencial de nuevas construcciones, nuevos ecosistemas, quizás más al norte, quizás más al sur. Como quiera que sea, siempre es importante para eso y para dejarnos llevar y hacer los ajustes en nuestra empresa. Por eso es que el plan de negocio también debe tener una relación muy directa con la contabilidad. ¿Por qué? Porque la contabilidad, ustedes saben, lo que yo he tomado estas clases conmigo, o estas charlas, saben, y si no, ya lo saben para otras fuentes. Y según mi definición, el doctor Carlos Carcador, profesor Carcador, es que la contabilidad no es otra cosa que la práctica de recolectar, o sea, colectar, ¿verdad? Luego organizarla para luego presentar eventos económicos que le vamos a llamar transacciones que ocurrieron un periodo determinado de tiempo. Ah, pero profesor, pero ¿y qué tal si no hemos abierto todavía la empresa? Tremenda pregunta, te felicito por ello. Igualmente, porque vas a utilizar información de otra empresa o de otra organización dentro de tu mercado, dentro de esa industria que está haciendo lo que tú aspiras a hacer ahora como competidor. Por lo tanto, el aspecto financiero va a estar ahí presente. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, o si no saben, se los digo ahora, en nuestras necesidades y deseos, teoría socioeconómica, parte de ahí, nuestra necesidad y deseo como seres humanos, y proyecto esto a las organizaciones, porque la teoría de organizaciones dice que las organizaciones, muchas de ellas se comportan, por decir la mayoría, como se comporta el ser humano, porque son afectadas de igual manera, porque es trabajada por seres humanos, para seres humanos, si lo quieres ver de esa manera, muchísimas razones, pero nuestras necesidades y deseos son ilimitadas. Tenemos una necesidad de cosas, de sueños por hacer que son ilimitados. Sin embargo, los recursos para satisfacer esa necesidad, para lograrlas hacerlas, son limitados. Dinero, tiempo, espacio, horas. Cuando digo tiempo, horas desde el punto de vista hora laboral, porque no podemos, que por esclavitud se acabó, gracias a Dios. A veces yo he dicho de esta manera de chiste en algunos foros, me dicen, no, todavía no, mi jefe tal cosa. Pero el tipo de esclavitud se acabó y tienes que reírte por unos parámetros en ley. Este plan de negocio que contiene esta parte económica tiene que estar fundamentada, o por lo menos uno de los pilares debe ser ese principio. ¿Por qué? Porque aunque a ti te guste, o sea, la idea de tu negocio no significa que tenga la salida en la ubicación que tú estás, no significa que es el tiempo para eso. Muchísimos factores, variables juegan, ahí se conjugan. Y hay que estar seguro de que esa idea que tengo es factible. Bueno, pues se habla entonces de hacer unos surveys, unas encuestas, hacer muestras, opinar, opiniones, a veces se hacen lo que llamamos grupos focales, muchísimas estrategias de mercadeo, de estudio de mercadeo para poder saber, pero todo eso cuesta dinero. Los permisos, todo cuesta dinero para comenzar a aprender. Así que uno de los recursos más preciados es el efectivo, pero ya dijimos que son limitados cuando los comparas con la cantidad de necesidad que tenemos. Por lo tanto, tenemos que ser efectivos en el análisis. Tenemos que considerar todas estas cosas antes de emprender. Tú no vas a salir de viaje, bueno, puede que lo hagas, pero no es la norma. Salir de viaje es un destino que inclusive puedes saber o hayas estado ahí anteriormente si no haces un plan.
cómo vas a transportarte, cuánto es el tiempo de travesía, qué vas a dejar de hacer para luego retomarlo porque estás de viaje, cuánto dinero necesitas, para dónde vas a estar, etcétera, etcétera. Así mismo es el viaje que damos en este negocio, de esta ciencia de emprender. Así que voy a ir directamente a eso y voy a voy a compartir, voy a decir una gráfica, un escrito, o sea, es como un bosquejo, porque dije que esto va a ser muy pronto, te voy a animar para que luego te matricules en la clase que me estás dando privada sobre este tema, que es muy extenso, que realmente es maravilloso porque hay tanta experiencia, tanta información, sobre todo cuando tenemos mucha vivencia sobre el desarrollo de negocios. Entonces, voy a compartirte algo, si me lo permites. Espero que sí lo estés mirando, lo estés viendo. Este no es otra cosa que un bosquejo. Voy a mover la cámara para acá para poder mover el documento. Es un bosquejo, perdón, como un sílabos, ¿verdad? De un proyecto. En este caso se llama proyecto del curso. ¿Por qué? Porque yo di una clase para ello. Y entonces aquí vemos your business, your dream business, develop a business plan. ¿Sabes? Tienes un sueño de negocio, desarrolla el mismo con un plan de negocio. Así que vamos a seguir mirando, pero quiero determinar esta rueda aquí y para que veas, déjame mover esto un poco hacia arriba, ¿ok? Aquí hay diferentes, una rueda, ¿verdad? Que tiene diferentes elementos por diferentes colores. El primero es un business plan, ese sería el punto de partida, pero el punto de llegada también. ¿Por qué? Porque vamos a comenzar y ahí tenemos que analizar cuáles son las operaciones. Si mi negocio va a ser de manufactura, si va a ser de servicios, si va a ser de reventa, manufactura, como las compañías farmacéuticas o cualquier empresa de productos que tú consumes, la industria automotriz, fabricas, ¿no? Así que eso es importante saberlo porque en este tipo de industria compramos materia prima, ejercemos energía en ello en forma de horas de labor, horas de máquina, esa materia prima ¿verdad? La trabajamos en un área de producción y esa área de producción puede tener área de producción como tal y tiene entonces el área de empaque y la área de manufactura, empaque, todo eso es producción. Así que vas a tener unos elementos de la contabilidad distintos a lo que podrías encontrar en la industria de servicios, por ejemplo. Una oficina de un médico, un mecánico, no necesita comprar materia prima para rehacer, típicamente. La industria de retail, de reventa, que le llamamos en inglés merchandising, como Walmart, compran productos. Amazon ahora tiene también manera, lo hace de una modalidad distinta, lo hace a través del Internet. Pero la realidad, y de hecho Amazon es un ejemplo perfecto como han evolucionado, porque ellos comenzaron con el negocio de ellos hace años atrás a nivel de online, pero eran de libros. Y luego ya ves todo lo que han desarrollado, Amazon y demás. Pero de igual manera pertenece a una industria de reventa. Compran productos ya hechos y los revenden. Por lo tanto, dependiendo de lo que vayas a hacer, si es un mecánico, pues ya es una industria de servicios, o puede ser un negocio de reventa, que tampoco manufacturas, o puede ser ya una industria de manufactura, una industria de servicios, industria de manufactura, pero industria de servicios, industria de reventa y industria de manufactura. Vamos a tener que tener también un timeline, necesitamos un plan, necesitamos, como le dije ahorita, tenemos que poner las cosas en un itinerario, ¿verdad? Porque recuerden, siempre mantengan presente que nuestras necesidades y deseos son de naturaleza ilimitada. Entonces, pero los recursos no son limitados. Entonces, analizar la competencia, hacer un análisis SWOT, en español FODA, que es fuerza, debilidades, fortaleza, debilidades, oportunidades y amenazas. Una misión, ¿verdad? Un plan de mercadeo, la descripción del producto y la parte del plan financiero. Aquí están los proyectos. ¿Y por qué está lo último? Bueno, porque nosotros tenemos que hacer todo esto y todo esto vamos a ir recopilando información, pues estas son nuestras necesidades, ¿verdad? Pero necesitamos recursos para llevar a cabo esas actividades. Y es aquí donde vamos a determinar cuántos recursos necesitamos conforme a estas necesidades o actividades, ¿verdad? Conforme a estas actividades,
cuánto necesitamos y tenemos que hacer unas proyecciones y eso va entonces al plan de negocio. Ok, seguimos. Entonces, entonces, como les dije, este curso yo lo doy. Ok. Ok. Los componentes principales van a ser del plan de negocio, van a ser una carta cubierta, una cubierta. Va a tener una tabla de contenido y un resumen ejecutivo. Si tú estás en mi clase, en una clase como la 504, yo te recomiendo que veas esto porque en el cover page vas a colocar el nombre tuyo o el de tu compañero, si están entrando en grupo, que es lo más seguro, el nombre de la clase y la sección. ¿Ok? En este caso sería 504, contabilidad para la toma de decisiones. Accounting for Decision Making on Business. Entonces, la tabla de contenido que tiene que tener un heading, los subheadings, o sea, un encabezado, los subencabezados y los números de las páginas. Y entonces un resumen ejecutivo. Te lo voy a leer en inglés y luego te traduzco. This is a summary of the entire paper. I would tell, it must include an overall description regarding to the content of the paper. En otras palabras, este es un resumen de todo tu papel y debe ser una idea general del contenido de tu papel o de tu proyecto. ¿Qué sucede? Al igual que los libros, mucha gente no lo saben. Cuando tú compras un libro, comienzas con puede ser un prefacio, pero si tú vas viendo, por ejemplo, un estudio de investigación y que ya está escrito, o si no está escrito, simplemente lo tienes de manera digital, cualquiera que sea la forma, vas a ver que tiene una parte que le llaman el abstract, ¿verdad? Que es un resumen del contenido del libro. Yo no puedo hacer el abstract ni puedo hacer un resumen si yo no he hecho todavía el proyecto, porque en ese resumen vas a ver que hay una serie de cosas que necesitamos hacer para, para antes de hacer el resumen. O sea, va a describir los pasos que dimos para hacer el plan de negocio. Por lo tanto, es lo último que se hace, pero lo vamos actualizando eventualmente. Eso es lo que dice el, de lo que trata esto. Así que va a ser un resumen de cada sección en 2 oraciones o menos. ¿Recuerda la rueda que te mencioné? La rueda que sacamos, que tuvimos. La rueda, ¿verdad? Que tiene las operaciones, el schedule, los pipelines, el itinerario, pues por lo que se decía como el planning, ¿verdad? El plan. La competencia, el análisis SWOT, o sea, la fortalezas, amenazas y debilidades y oportunidades, el marketing plan, el producto, todas esas secciones las pueden estar descritas aquí, pero cada una de ellas en máximo 2 oraciones, porque lo que queremos es un resumen, y es un resumen ejecutivo. Esta parte es sumamente importante porque cuando tú vas, digamos, a buscar recursos de apoyo económico o de esfuerzo, un socio, cualquiera que sea el caso, es una de las partes que el interesado va a ver por primera vez. Y es una de las partes que debes dominar para poder contestar cualquier pregunta y para asegurarte de que tus ideas fueron plasmadas fuera de todo tipo de pasión. Sí, la pasión puede estar ahí, pero no puede ser subjetivo, tiene que ser muy objetivo. Por lo tanto, tenemos que evitar los sesgos, es decir, estoy tan apasionado en lo que quiero hacer que ya no me importa la parte de marketing, pero que lo voy a hacer como quiera que sea. ¿Cuál es el riesgo de eso? Puede que te resulte, pero no necesariamente te va a resultar como debieras hacerlo. ¿Por qué? Porque no llevaste un plan, probablemente hiciste unos gastos que no tenías que dar y cuando vemos, por más dinero que tenga, por más recursos, no te olvides por favor de lo que te dije, nuestras necesidades son ilimitadas, pero no así los recursos para satisfacerlo. Cuando hablamos de negocio, hablamos de activos, ¿ok? Dinero, equipo, o maquinaria, inventario, etcétera, etcétera, porque un activo es todo aquello que necesito para comenzar una empresa, sostenerla o hacerla crecer, y eso fue lo que te dije ahorita, precisamente, ¿verdad? De esos recursos. Así que podemos determinar que un activo es un recurso, por eso es que
me gusta dar y llevarlo de esta manera porque a la larga necesitas unas proyecciones y eso es parte de una contabilidad que tendrás que llevar luego cuando inicies la empresa para ir monitoreando cómo va y si la empresa conforme su comportamiento conforme a la parte económica. Porque las empresas nos deben dar un rendimiento, un beneficio. Ah, profesor, pero en una empresa que sea de gobierno, pues entonces, bueno, puede haber empresas de gobierno cuasi públicas, semiprivadas, que generan también unos intereses privados, ¿verdad? Administrados como intereses de gobierno. O sea, puede haber figuras de gobierno, como el gobernador, el presidente, que está en la junta de directores de ellos porque se creó una ley para generar un servicio que el gobierno central no puede dar y creó estas agencias que reciben unos ingresos propios, pero aún así siguen necesidad de tener un plan. También puede haberla sin fines de lucro. Ah, pues son sin fines de lucro. Bueno, el que sea sin fin de lucro no significa que no necesites un plan porque todo esfuerzo necesita ser satisfecho. ¿Y cómo lo vas a hacer si no tienes los recursos? ¿Está bien? Así que aquí vamos a describir eso. Dice, va a hacer un resumen. Entonces dice, un resumen breve y las conclusiones a las que llegaste. Recuerda que cada una de las partes necesita 2 o menos oraciones. Esto va a incluir, número 1, tu misión. Tu misión, ¿cuál es tu misión? ¿Por qué? ¿Por qué tú estás en el negocio? Why are you in business? What is the purpose, your purpose in the business? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de tu negocio? Y aquí te señalo, there must a reason you thought about establishing this business. Say what it is. Busca, escribe la razón por la cual tú deseas establecer el negocio, porque ese va a ser el punto importante para todo lo demás. Cuando vayas a hacer el marketing, alrededor de qué vas a hacer tu promoción, a razón de esa razón. Cuando vayas a decidir a quién vas a llegar, va a ser a razón, a base de esa razón. Cuando vayas al banco, preparar la proyección, va a ser a base de esa razón. Porque toda la acción, todo lo que vas a hacer para operar tu negocio, tiene que estar alrededor de esas preguntas. Porque estás en el negocio y cuál es el propósito. Entonces, entonces dice, revisa tus otros mission statement, otras ideas de un mission statement, ¿verdad? Otras misiones, en otros planes de negocio, para que veas cómo ellos desarrollaron esa parte y puedas tener una idea. Pero recuerda que aunque sea un negocio similar al tuyo o que esté en la misma industria, tu negocio es tuyo y tiene unas particularidades. Yo muchas veces digo, tiene el ADN tuyo. Ese negocio va a tener un ADN particular, aunque sea haciendo exactamente lo que hace el otro. Por ejemplo, un ejemplo rápido que tú me das, McDonald's versus Wendy's o Burger King o cualquiera de estas cadenas. Cada uno de ellos tiene una metodología de hacer las cosas. Y créeme que cuando hicieron esa metodología es porque tenían un acercamiento, algo bien definido que querían hacer. Por ejemplo, en el caso de Wendy, yo no quiero entrar en el mercado donde están estas otras compañías que hacen hamburguesas, porque el mercado de ellos es, por decirte algo, el del 2.99, en un momento dado, hace mucho tiempo atrás, todos eran combos, ahí comenzaban los combos y eran de 2.99. No querían hacer eso, dicen, no, ¿por qué? Porque ellos hacen eso, porque pueden hacer, porque tienen material o materia prima más económica, no es tanta la calidad lo que la gente persigue, los clientes, sino que quieren satisfacer una necesidad y otras atracciones y otras cosas que le puede dar esa industria, ese sector dentro de esa industria, estas cadenas, cuando existe McDonald's, Burger King. Mientras que hay otros que dicen, no, lo mío es calidad. Por lo tanto, yo necesito tener productos superiores, pero tengo que dejárselo saber a mi cliente, a mi potencial cliente. ¿Por qué? Porque aunque yo tenga mi propio concepto, voy a estar compitiendo en ese mercado, llámese el mercado de restaurantes de comida rápida. Entonces, van a haber clientes que pueden ir a cualquiera de los lugares, pero van a haber clientes que si no es uno, no van, si no es ese, no van al otro. Tan sencillo como eso. Uno persiguiendo la calidad, por ejemplo, para decirte Wendy's, para decirte algo, y por eso unas papas grandes, un hamburguer preparado distinto, cuadrado, todo ese tipo de cosas, carne más fresca, preparado de otra manera, no hay tiempo de retención, te lo hacen en el momento, mientras que si tú quieres algo más económico y con el único sabor de ellos, porque ellos así lo determinaron de su principio, para ser constante y tener algo diferente, hacer la diferenciación. De hecho,
Aprovecho a decirte que estas cadenas tienen su propia universidad. Yo tuve la oportunidad de participar en la Universidad de Burger King, pero también sé de la Universidad de McDonald's y he preparado seminarios y demás. Por eso sé que esto es parte sumamente importante y te estoy trayendo solamente un ejemplo. Y no sé cuál sea tu idea, o si lo has pensado y si no, pero considera lo importante que es esto. Entonces, siempre mi recomendación es que comiences con un papel y en ese papel, pues, vaya preparando esas partes. La segunda parte que tiene que tener el documento es la visión. Una visión de lo que tú quieres hacer. ¿Qué eso significa? Eso es contestando la siguiente pregunta. What are your goals, short and long term? ¿Cuáles son tus metas en el corto y largo plazo? ¿Cómo tú ves tu negocio en 2 a 3 años? Corto plazo, 1 año, puede llegar a 2. Largo plazo, después de 3 años, 5 años, eso depende de la industria, pero siempre es bueno analizarlo y de tipo de negocio analizarlo al detalle. Al detalle. Say how you will ensure that you have competitive advantage and how will you ensure that this business is profitable. O sea, ¿cómo vas a asegurarte que vas a poder competir si no haces un análisis? O sea, tu visión tiene que decirte cómo tú vas a superar a tu competencia, las ventajas que tiene y cómo vas a dejar ver que vas a tener ganancia, que es un negocio rentable. Entonces, una cuarta parte es el business description, ¿ok? Eh, el business description es la parte donde yo voy a ver what are your hours of operation and legal form of ownership. Si soy una corporación, soy un negocio propio, soy una sociedad, y cuáles son las horas mías de operación. De lunes a viernes, no, los domingos no trabajo, o estoy por la mañana, solamente por la tarde, cualquiera que sea el caso, eso tiene que estar ahí. Y sí, como te dije, ¿cuál es la entidad legal detrás de ello? What do you choose? ¿Por qué cogiste esas horas y ese tipo de estructura legal? ¿Por qué escogiste trabajar solamente los fines de semana o solamente los días de la semana? ¿Por qué? ¿Y por qué decidiste ser una corporación, una LLC, Limited Liability Company, en comparación de responsabilidad limitada? ¿O por qué decidiste ser una corporación cerrada o una cerrada abierta? ¿Por qué decidiste tener una sociedad de varios socios y no una corporación? ¿O por qué decidiste no tener socios en corporación, sino manejarlo como negocio propio? ¿Ok? Entonces, describir los productos, servicios, describir el negocio, los productos o servicios, o productos y servicios. ¿Qué te hace especial o único? Esa es la famosa diferenciación, ¿ok? Para que tus clientes te escojan a ti. Entonces, ¿dónde vas a ubicar tu empresa? ¿Y cuáles son las ventajas de estar en esa empresa? Así que fíjate que la descripción de negocio siempre está mencionando una palabra, término bien clave aquí, aparte de quién soy, cómo voy a funcionar, pero también, y los productos y servicios, pero también importante, dónde voy a estar ubicado y quiénes son mis tipos de clientes. Eso es realmente algo que debes tener siempre presente al momento de establecer tu plan de negocio. Otra parte que vas a tener es el Personal SWOT Analysis. Ok, ¿por qué Personal SWOT? Como dije ahorita, las empresas se comportan como los individuos. Bueno, pues una empresa que está comenzando o ya está, sí, típicamente su comportamiento va a ser la filosofía, la cultura que rige los líderes de esa empresa. Si yo, es importante que si yo nunca he estado incursionando en el mundo de los negocios o no he desarrollado una empresa o si he tenido una empresa pero ahora estoy migrando a otro tipo de industria, las características de los dueños, de los administradores de esa empresa, tienen mucho que ver con el éxito o fracaso de esa empresa. Por lo tanto, es importante que tú te conozcas. ¿Ok? Por eso es que dice aquí, descríbete tú, no tu negocio. ¿Ok? Desde el punto de vista de cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, las oportunidades y las amenazas. Por ejemplo, estoy empezando el negocio de alimentos, hamburguesas. Una de mis fortalezas es que conozco bien la industria, la he trabajado mucho tiempo, etcétera, etcétera. Una debilidad puede ser, bueno, pues la he trabajado en mi país de origen, pero ahora acá, en los Estados Unidos o en la ciudad que estoy, pues realmente no sé si lo puedo hacer así, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a manejar? Pero también puede ser un detalle como, por ejemplo, conozco mucho de la industria, pero también soy una persona que me gusta hacer las cosas para allá, o sea, no me gusta postergarla. Una debilidad que puedo tener es que no sé tratar bien con las personas. Ojalá pudiera trabajar solo,
No sigo que eso es mi caso. Estoy diciendo que eso puede ser un punto débil. Una oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad que tengo? Y yo me gusta siempre ver esto, no solamente de la ventaja que tengo, porque hay un espacio en el mercado que nadie está cubriendo. Entonces, muchas veces puede estar en la fortaleza tuya, ¿verdad? Pero una oportunidad, como esto a nivel personal que estamos hablando, una oportunidad puede ser así mismo, de que tienes la oportunidad de que más nadie donde está habla español y tú estás trabajando en una comunidad de gente hispana. Esa fue una fortaleza tuya que tú vas a tener y conoces la industria y la habilidad que tienes puede ser, de igual manera, puede ser que no domines entonces el inglés o que no seas una persona de hábitos de trabajo, ¿verdad? Eso esas oportunidades cuando te establece el renglón, tú tienes que mencionar ahí cómo tú coges esas debilidades y las conviertes en fortalezas. Y finalmente, threats, las amenazas. ¿Qué es una amenaza? Una amenaza es cuando algo está en peligro, cuando algo puede ser afectado. Bueno, pues los negocios también. Y uno también es una amenaza. ¿Cuál es una amenaza? Que si yo no corrijo estas cosas, no busco, dejo pasar las oportunidades, lo que puede suceder es que yo fracase. Y esa es una amenaza que me puede causar muchos problemas. Y por eso es que tiene que ser todo esto as they relate to the business you intend to establish. Todo esto son tus puntos como operador o dueño, administrador, ¿verdad? De la empresa, tus puntos fuertes, tus debilidades, tus oportunidades y las amenazas como operador o como emprendedor. Con relaciones, tiene que ser con relación a tu negocio. ¿Está bien? Aquí no estamos hablando de que no te gusta limpiar en la casa o que no te gusta recoger la basura o que te gusta levantar. No, estamos hablando de que tiene que estar relacionado al negocio. Muchas de ellas se pueden cruzar. Entonces, lo otro que vas a tener es el Organization Management Plan. ¿Ok? Las personas quieren saber y tú tienes que estar seguro también cuánta gente necesita, quién es el presidente, si es una corporación, quién es el dueño, cuál es el organigrama, sí que van a haber varias personas, y cuál es el plan de administración, cómo vas a reclutar a las personas, cómo vas a adiestrar a las personas, eh, cómo vas a administrar el inventario, o sea, cómo vas a administrar el negocio desde el punto de vista de dinero, administración, un plan de administración que incluye una gráfica, un chart en inglés, una gráfica de una ilustración de cómo se compone tu organización y lo otro, el job description de cada una de esas posiciones. El presidente, ¿cuál es su responsabilidad? El gerente general, ¿cuál es su responsabilidad? El cocinero, perdóname, el secretario, ¿cuál es la responsabilidad? El tesorero, y así por el estilo de aquellos elementos que son, sobre todo los que tienen una posición de gerencia o de administración. Entonces, y esto tiene que ver, tienes que entrelazarlo con la cultura y el tipo de gerencia que vas a llevar. Es decir, cada uno de ellos va a definir su rol, pero ese rol tiene que estar asociado a tu negocio y a la cultura de tu negocio. Cuando digo la cultura de tu negocio, la manera de pensar del negocio, porque vuelvo y repito, cuando nosotros analizamos las empresas, van a ser un reflejo de los dueños o los administradores de la empresa. Un ejemplo bien sencillo que yo conozco, vas a un restaurante, el servicio es fatal, no te están atendiendo bien, no te han dado la orden, y tú estás molesto, estás incómoda, o incómodo y decides llamar al gerente. Cuando viene el gerente de la oficina, usualmente cuando lo vienes a ver es el reflejo de lo que está sucediendo allí, de cómo te está tratando el empleado, si es que el gerente está, si es que el administrador está. Por lo tanto, eso mantenerlo siempre presente. Entonces, ese plan tiene que considerar poder demostrar que vas a tener buen control de la organización y que tienes una cultura definida. ¿Ok? Una cultura que puede ser, digamos, dirigida hacia el sostenimiento. O sea, nosotros reciclamos, buscamos tolerancia al desperdicio, tolerancia al mal gasto del energético. Pues eso es una cultura, es una manera de pensar. Alguien que se me ocurre, organización que la gente se identificó por ello fue Starbucks, porque ofrecían algo distinto, dejaron ver a las personas que ellos eran 100% comprometidos con el medio ambiente y ese tipo de cosas, crea una cultura. Por eso que dice, what is important to have a strong, solid organization management culture. Explicar por qué es eso.
¿Por qué es tan importante? Porque cuando tú le explicas vas a poderlo encontrar, diseñar y edificar siguiendo estos parámetros. Te recuerdo que este es el GPS. Una vez lo preparas, debes seguirlo y revisarlo periódicamente. En el primer año debes verlo por lo menos mensualmente, cuidado si menos, los primeros 6 meses. Y luego de ahí, pues ya entonces va corriendo, pero que no te suceda, como yo le digo a algunos de mis clientes y a algunos estudiantes, no sé si has experimentado, si has estado en el mar, has estado en la playa y entonces de momento te pusiste en este punto de referencia, entraste al agua, dejaste tus cosas atrás en cierto punto en la arena y te fuiste a la playa y de repente cuando vienes a ver, sin darte cuenta, cuando miras a buscar tus cosas en el horizonte, o sea, es decir, hacia la orilla, no están ahí, están más lejos, es que la marea te movió y no te diste cuenta. Cuidado, hay que tirar un ancla, moverte, pero en puerto, con pasos firmes, ¿está bien? Entonces, el séptimo punto aquí es el análisis de mercado, porque esto comprende que es un análisis de la industria, qué es lo que usualmente, qué es lo que está pasando, sucediendo actualmente en la industria en la que yo voy a entrar y qué cosas influyen y qué cosas yo puedo atender porque la industria está fallando en ello. ¿Ok? ¿Qué puedo yo hacer? Porque nadie está atendiendo eso. ¿Quiénes son tus competidores? ¿Quiénes son, o sea, tus competidores, quiénes son ellos? ¿Dónde están ubicados? ¿Y cómo se relacionan a tu localización? O sea, cómo su presencia te afecta por donde tú estás. Y tienes que mencionar al menos 3 competidores. Entonces sugiero 5 o más, pero al menos 3 de los más sólidos para que tú puedas no solamente a saber de ellos, sino también imitar aquellas cosas que te funcionen. Hay una historia que habla de Sam Walton, el fundador de Sam's Club y de Walmart, donde se decía que al principio, cuando comenzó con su propia bodega y demás, se iba caminando, daba la vuelta a la redonda donde estaba ubicada el bloque, donde estaba ubicado su negocio, y miraba lo que estaba haciendo el competidor en la vidriera. Las miraba, se iba y las copiaba. Luego aprendió de que no solamente lo voy a copiar, sino ahora lo voy a hacer de manera diferente. Por eso es que tú ves que cuando vino la crisis energética, hubo un boom de los Walmart y un boom de los Sam's y este tipo de mercados porque comenzaron a abaratar costos porque era necesario, igual que está pasando ahora, abaratar costos, abaratar costos, abaratar costos. En aquel entonces era eliminando las cosas que estaban de más, los lujos, ya no necesitamos techos falsos, o sea, ni luces indirectas, no. Y cuando tú vas a un Walmart, fíjate, ¿qué es lo que hay? Pues un almacén. En esos almacenes, típicamente, quienes iban eran los camioneros, los que entregaban la mercancía, los vendedores porque eran almacenes. Eh, en mi país le llamaban cash and carry, o sea, porque era un tipo de modelo de negocio que tú comprabas más barato porque comprabas a volumen, ¿ok? Y el cliente hacía lo propio. Cuando ellos eliminaron todo esta en la línea de valor, de cadena de valor, de chain supply, o sea, el suministro la línea de suministro, se dieron cuenta que podían economizar en los troces, camiones, la transportación, usando en vez de combustible, usaban diésel y otro tipo de, de medidas que tomaron para controlar eso. Sobre todo en las tiendas, eliminaron los lujos, tuvieron esos almacenes, así que yo no necesito pequeños almacenes para llegar a mi cliente, sino este gran almacén, y comenzaron a comprar cosas en grandes cantidades, abrieron muchos sitios a la vez, trayéndole muchos problemas. En un momento dado hay resistencia a las pequeñas y medianas empresas. De hecho, tuvieron que hacer unos arreglos. Ellos hicieron arreglos para decir, no, no, yo me comprometo a comprar localmente para mantener la economía de ese sector. Así que hacemos un análisis de la competencia. También hacemos un análisis SWOT aquí, como hicimos ahorita, pero esta vez desde el punto de vista del negocio. ¿Cuáles son las ventajas de yo tener este negocio? Mira, mi negocio, una ventaja que tiene puede ser que está a prueba de que si sucede una cosa de COVID de nuevo, no va a afectar. ¿Por qué? Porque yo trabajo online. Por ejemplo, a Amazon estableció, ya venía, pero se solidificaron porque como ya la gente no podía salir de las casas, ya había cuando el COVID, al principio, primer cuarto del 2020, segundo cuarto del 2020, y hasta casi el 2021, el que tenía un negocio online, todo el mundo tenía un celular, podía acceder a Amazon y Amazon te lo entregaba. ¿Ves? Eso es una fortaleza que, dicho sea paso, Walmart comenzó a copiar y otras empresas.
Entonces, ¿qué te hace diferente tu producto? Porque es único, tu servicio. Eh, entonces, después explica ahí mismo cómo tú pretendes, cómo tú puedes expandir a futuro tu negocio. Hay otra parte que es el target market, ¿ok? Aquí está diciendo a qué cliente tú vas a ir dirigido. Tienes que explicar a tu cliente en ese plan quién es tu cliente potencial o mercado potencial. ¿Cuáles son, cuál es tu mercado, las características de tu mercado y las variables que vas a utilizar en tu segmento de mercado? ¿Qué es un segmento de mercado? Bueno, dice Michael Porter estableció, este mismo economista, profesor ilustre que te mencioné, que estableció lo del SWOT. Él dijo también que y estableció las tres estrategias de ser número uno en liderato de clientes, ser número uno en precios bajos y ser diferente. Él estableció eso porque él se dio cuenta que como estaba la crisis, llegó un momento dado que dos ofertores, valga la redundancia, ofreciendo lo mismo, ¿verdad? Supliendo lo mismo, uno de ellos iba a desaparecer. Por lo tanto, definió bien lo que es un mercado. Un mercado es un sitio donde puede ser virtual, ahora sabemos que es virtual, pero puede ser también físico, donde vas a encontrarte oportunidades de comprar cosas porque hay productores, personas que producen, manufacturan, venden. Y para que sea un mercado tiene que haber también personas que estén dispuestas a comprar eso, son los clientes. Por lo tanto, eso se convierte en un mercado y van a haber otros elementos como el que va a prestar financiamiento, los bancos, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que ese es un mercado y él encontró que dos haciendo lo mismo iban a desaparecer. Por eso que Southwest en esa época también comenzó a hacer aviones más pequeños, redujo los puertos aeropuertos donde aterrizaban sus aviones, porque si ustedes saben, los aeropuertos, igual que pues, en un lugar donde te ofrece un servicio para estacionar tus aviones a las diferentes aerolíneas, y eso lo administra el gobierno, entonces es una fuente de ingresos, ellos tienen que pagar impuestos, taxes por estar ahí su avión ahí, porque le están dando acceso a público que viene allí y ellos pueden dar sus servicios que es para lucrarse. Por lo tanto, el gobierno te compra los taxes. Southwest se dio cuenta y dice, yo tengo que abaratar costos por todos lados, no puedo bajarle los salarios a los pilotos, no puedo bajarle los salarios a los empleados porque se van a desmotivar, se van a ir. Así que déjame tocar otra. No quiero incrementar el precio de los pasajes porque va a pasar lo que pasó con Eastern Airlines, Pan American, y líneas que eran muy famosísimas con American Airlines desaparecieron. No, dijo, déjame ver mis fuerzas internas que yo puedo hacer. Y comenzaron a reducir los costos operacionales. Pues aquí tú tienes que ver como el tamaño de los aviones, haciendo vuelos más pequeños, más cortos, así que no necesitaba aviones tan grandes, así que era menos el combustible que iba a utilizar. Y esa era la razón principal, el combustible, los precios que se estaba comprando el barril de petróleo, lo que hizo que muchas industrias se fueran del mercado. Así que ellos atendieron eso muy bien, y mientras tú estabas yendo esa quiebra, ellos comenzaron a florecer con MRE, como una línea aérea poderosa. De hecho, no cobraban por los asientos, porque tú podías entrar cuando tú quisieras, no cobraban por las maletas, debo decir. Por lo tanto, eso era diferente y eran económicos, por lo tanto se convirtieron en clientes número uno. Ese tipo de ejemplos te doy para que lo vayas mirando. Por eso es que vamos a tener que tiene que establecer unas demográficas, el género, las edades, la escolaridad y esos tipos de factores que inciden en el cambio, la manera de pensar de los individuos. ¿Cuál es la psicografía? ¿Sabes? ¿Cuál es la mentalidad en esta área? Porque si estás en Miami Beach, por ejemplo, la mentalidad del cliente que va allí y que está a su alrededor son gente amantes de la playa, del negocio del sol, ¿entiendes? Pero si estás en las montañas, en Utah y demás, pues la necesidad es otra. Entonces, la demografía, quiénes son los que viven allí, pues para tú saber a quién tú le vas a vender. Entonces, ahí pues comienzas a hacer unos análisis de proporciones de los beneficios y de los costos para saber entonces a la larga qué precio vas a establecer. Hacemos un marketing mix, producto, precio, lugar y promoción, las 4P. Importante, marketing mix, products, price, place and promotion. Tienes que hacer un cuadrante, pones acá productos, lo que tú vas a hacer y haces un análisis de eso, el precio, por qué el precio, ese análisis, el lugar y qué tipo de promoción vas a llevar. How are these four working together to attract buyer and customer or client and make the business successful? ¿Cómo estas se combinan? Ahí te dan una oportunidad de tú analizar cómo combinas hacerlo mejor en cada uno de esos sectores para atraer los clientes.
hasta aquí te tienes que haber dado cuenta la importancia de un plan de negocio. No es meramente algo que lo voy a hacer para ir a hacer un préstamo o simplemente voy a hacer algo por hacer. No, es algo que lo vas a seguir utilizando para que sostenerte, para comenzar, sostenerte fuertemente y crecer tu empresa. Y, por supuesto, poder soportar y combatir aquellas cosas que ocurren que están fuera de nuestro control, como fue la pandemia. Aquí debes discutir la combinación de los diferentes componentes, cómo se combinan ellos. También, why ones are selected best for your target. Porque uno de ellos es lo preferido en tu mercado. Por ejemplo, Walmart, por su precio, por su precio. Ellos trataron también, eso lo hicieron a través de Sam's Club, de tener productos de calidad, ¿ok? No necesariamente así en Walmart. Walmart era precios bajos, por eso que la publicidad era, supéralo. Antes había un anuncio que decía, supéralo. Salían unos clientes y dicen, oye, conseguiste este precio, supéralo. O sea, como quien dice, la competencia no lo puede superar. De hecho, fueron tan agresivos que ellos, para lo que se iban asentando en el mercado, tú le podías llevar de una promoción que le podías llevar el recibo o la hoja de ofertas de, digamos, Kmart, de un competidor que tenía un precio más bajo que lo que yo tenía, y ellos venían ahí mismo en la caja, o sea, te cobraban el precio del competidor y no el de ellos, que era más alto. ¿Ves? Ese tipo de análisis, el place, el lugar, por eso es que Walmart comenzó a estar en muchísimos sitios, abrían de diferentes sitios para poder acaparar la mayor cantidad de espacio. Eso es peligroso, porque mira lo que está ocurriendo ahora. Cambiaron las cosas y ahora no necesariamente la gente te está comprando, y después del COVID vienen yendo directamente a la tienda. Todavía sigue siendo una preferencia, por eso que ya estás viendo que para abaratar costos estás metiendo la tecnología y ahora tú ves los self-checkout. Ahora tú pagas por tu propia cuenta, ahí me economizo el cajero, me economizo muchísimas cosas. Y preparo al público para que eventualmente va a ser así. La tecnología, inclusive, no vas a ver un cajero, va a haber alguien que te esté ayudando para cualquier otra cosa, pero eso no va a ser menos personal por la tecnología. ¿Qué es malo? Sí, tenemos que entonces atemperarnos a esa realidad. Entonces, de hecho, ya hay en Walmart prototipo donde tienen como un escáner. Cuando tú pasas con tu carro, automáticamente detectan lo que tienes en el carro. Eso ayuda para evitar la merma por las pérdidas por robo, hurto de mercancía, y a la misma vez agiliza porque automáticamente te lo cobran. ¿Okay? Entonces dice, ¿por qué una de estas que tú seleccionaste es mejor para tu mercado? Bueno, precio. Por eso vas a ver que en sitios donde la demografía del ingreso per cápita, ahí usamos, por ejemplo, las estadísticas. Yo utilizo las estadísticas del Departamento del Trabajo, los censos, la oficina del censo, registros demográficos. Tú utilizas esa información para saber el correo postal, los zip codes, para saber dónde está la gente, dónde vive, porque yo voy a tener conforme a mi negocio, si para mí es bien importante, porque soy físico, que estoy físicamente en un lugar, voy a buscar quién está alrededor, a 1 milla, a 5 millas, etcétera, etcétera. Porque esa es la gente que voy a atender. Si el negocio no me conviene, por lo que hablo allí, por las razones de lo que yo ofrezco, no va con eso, es porque el estudio te lo dejó ver. Mira, aquí la mayoría de las personas son de la tercera edad, lo que te vas a encontrar aquí. A lo mejor el ingreso per cápita es bajito y tú tienes productos de alta, tú vas a vender carros exóticos, pero te conviene estar en sitios de mayor ingreso per cápita. ¿Cuál es la estrategia tuya de precios, verdad? Eso también sale de ahí. ¿Cuál es la manera de tú distribuir tu producto? El promotion mix, que son los elementos de la promoción que van a trabajar mejor para tu negocio. ¿Cómo tú vas a hacer? ¿Vas a hacer combos? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a utilizar la radio, las redes sociales? ¿Okay? ¿Qué vas a utilizar para eso, para funcionar? Entonces dice, say which you select and clearly expand on the promotional activities you will engage in under these elements. ¿Sabes? Una vez tú seleccionaste el tipo de promoción que voy a llevar, voy a hacer combos, voy a hacer ofertas, voy a hacer un club, lo que tú quieras hacer. Entonces tienes que definir cómo vas a promocionar eso, o sea, cómo lo vas a llevar a cabo. Y finalmente, ¿te acuerdas en la rueda que estaba la parte, lleva la parte de presupuesto? Pues el financial plan. Todo eso que yo te acabo de hacer, ese análisis que hicimos, todo eso conlleva costos, porque pues, necesitamos recursos para hacerlo. Y ya determinamos aquí que un recurso, podemos decir, establecer una analogía, que es un activo. So, a research, we might call a research as an asset. Why?
Well, because an asset is anything that I need, anything with a value, which a value I'm going to use for what? To start, sustain, or growth my business or my enterprise. So all the activities that we already discussed here previously, I mean, in the very beginning of this presentation, all of them, they will require for energy, they will require for effort, they will require for capital, for money, funds. So once you have prepared everything, now you have an idea for each one of those elements or activity that you need to comply with in order to open your business. And then you have a better idea of how much you need to for start up your business. If it is in a startup, if you already have your business, how much I need to grow or to sustain. We are suffering the COVID. Now we were forced to stay at home. Now we're forced to close our doors because we have COVID. Now you have a restaurant. That's a big time. Now we are now going back to reopen. But now when we reopen, we cannot allow, I mean, the full capacity on my site, on my dining room, for example. That will cost me also, because when I pay my rent, I pay for the full capacity, but now I cannot use that. So those kind of things make the difference between a business which is already, I mean, is currently working, operating, and other that they were forced to abandon the business. So a financial plan that will consist of 3 reports. The first one, startup cost. There you will see like a P&L, which is how much I need for marketing, how much I need for human resources, how much I need for the operation, equipment, if we're going to manufacture, to do manufacturing equipment, to process, I mean, manufacturing equipment, conveyors, those kind of things. If I'm service, like a mechanic, how many tools I need, how many, the garage, those kind of things. Including all of them, they will need permits. Todos ellos van a necesitar permisos para poder operar. Por lo tanto, ya yo tengo una idea clara cuando fui navegando por todas esas partes de cuánto me puede costar, porque es parte del análisis. Y si no, ya cuando llegue a esta parte, lo voy a redondear. Por eso es que tenemos que hacer, primero que vamos a hacer el startup cost, ¿ok? ¿Qué es lo que necesito para comenzar? Tengo que identificar all expenses, míralo aquí, all expenses associated with opening the doors for your new business. O sea, todos los gastos que tiene asociado a eso. Second, monthly operational expense, how much will it cost to run your business each month? ¿Cuánto necesito para correr mi empresa todos los días? La renta, las utilidades, los seguros, la empleomanía, la labor, inventarios, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que yo necesito para cubrir mi empresa. Aquí hay un factor muy importante que luego lo vamos a poder ver, que ahí vamos a diferenciar lo que son los costos fijos y los costos variables. ¿Por qué? Porque hay unos costos que yo tengo que cumplir con ellos sí o sí. Porque si no cumplo con ellos, me voy a salir de mercado. Como por ejemplo, la renta. Si yo no puedo pagar el mortgage del sitio o la renta, no voy a poder, si soy un mecánico, poder operar y dar servicio. Por lo tanto, probablemente yo no tengo ni siquiera para pagar otras cosas. Es decir, me explico. Tu sueldo, el de tus empleados, porque si tú no puedes pagar a tus empleados, ¿cómo vas a dar servicio? O puede que seas tú solo, decidas que estés tú solo. Tienes que tener un sueldo para poder subsistir. Pero otras cosas otros gastos asociados los puedes recortar, porque estos son lo más importante, aunque no ganes más dinero, los costos fijos. Itemize your expenses, ¿ves? Tienes que clasificar tus gastos. ¿En qué son? Darle naturaleza. Itemize your monthly revenue for your business will earn. Si tú tienes un negocio, te dedicas, por ejemplo, de nuevo, mecánica, pero tienes un edificio que lo pudiste dividir y alquilar hiciste una oficina para alguien que quiera montar una pequeña tienda de venta de celulares y servicios móviles. Eso va a ser otra entrada de ingresos por concepto de renta y una entrada de ingresos que tú tienes por concepto de los servicios que te ofrecen. Por eso tú vas a ver algunos edificios que son construidos y son remodelados para abrir diferentes oficinas. Cada uno de ellos constituye un punto de venta, de ingreso. Entonces, be sure that the revenue cover your monthly expense. O sea, aquí tienes que asegurarte que la cantidad de dinero que yo estoy llegando me da al menos para cubrir mis costos corrientes, como te expliqué ahorita.
Where do you plan on getting the funds necessary to cover your start cost? ¿Dónde planificas conseguir el dinero para comenzar tu empresa? Muchas veces recurre a la familia, se recurre a amistades, puedes ir a un banco si ya tienes experiencia con el banco y puedes ir también con la administración de pequeña y mediana empresas, por sus siglas en inglés, SBA, Small Business Administration, que ellos son una agencia, como decía ahorita, privada, como privada, casi pública, del gobierno para ayudar a que las empresas medianas y pequeñas se sostengan y que puedan seguir creciendo. Por eso es que mucha gente no lo sabe. Más del 90%, por lo menos antes de la pandemia, de la economía de los Estados Unidos de América y sus territorios, se sostiene por las pequeñas y medianas empresas. La gente pensaría que son las grandes empresas. No, son las pequeñas y medianas empresas, son los que más gente reclutan, son los que más, por tanto, más gente trabajando, menos gente necesitando ayuda del gobierno. Son los que, por supuesto, van a pagar también más impuestos cuando sumas cada una de sus operaciones, etcétera, etcétera. Entonces, what resources will you use? O sea, what, will you use? ¿Qué recursos vas a utilizar? ¿Tienes ahorros? ¿Cuáles agencias te pueden ayudar a ti? Gobierno, además. Are there any grants available to assist you? ¿Hay algún tipo de ayuda financiera? Todo eso se recoge en un plan de negocio y con agencias como Small Business, que tiene programas para el hispano, para las minorías afroamericanas, también tiene programas para la mujer, tiene para el estudiante. Hay diferentes programas que ellos tienen porque la idea es sostener las empresas. Muchas veces no los conocemos. Y existen muchos grants que son ayudas federales que se pierden porque no se vuelven a utilizar, porque dicen, bueno, nadie lo solicitó, así que no lo volvemos a reprogramar. Por eso un asesor es bueno para esto y es una de las cosas que nosotros hacemos en mi práctica privada. Y finalmente la conclusión que te dice, bring the paper to a close. Summarize your business goal and express your commitment to the success of your business. En la parte final, en la conclusión, resumes tu negocio, dices por qué, igual que un libro, lo resumiste allí y ya básicamente tienes un plan de negocio. Mira, la idea de ya estoy terminando, la idea de esta charla, de esta conferencia, breve conferencia, the idea of this brief lecture was for first to stimulate you to think about to shift to the mentality from employee to an entrepreneur. Even though you are an entrepreneur, you're going to be working your enterprise, you're going to be kind like an employee, but you're working by your own ownership. I mean, you don't need to depend on someone else. Also, no necesitas que trabajar para nadie, puedes trabajar para ti, pero also this will help you for example, your project that I have to student, you as a student for a 504 at the end of the last project. So you may use this explanation, this scheme for to do your different parts, and then in class I will show you more about this, but also you may use this in your personal life as well. Esto lo vas a utilizar en la clase para tu proyecto final de ese negocio que tú querías y que te gustaría tener. Búscate algo que te guste para que luego desarrollarlo con plan de negocio de verdad. Los estudiantes de la 504, ustedes saben que la clase es para Accounting for Decision Making. Aquí está usando las herramientas para tomar decisiones. That's it. Esto es para tomar decisiones. ¿Qué hago y no hago? Por el tema del tiempo, ¿ok? Que no tenemos el tiempo. Aquí lo que básicamente vas a hacer de todo un resumen, ¿ok? No te compliques mucho la vida, pero que cada uno de ellos tenga los elementos más importantes como el resumen ejecutivo, ¿verdad? La misión, la visión, y entonces quiénes van a estar trabajando, lo verá el management, el resumen ejecutivo, un cover page, una tabla de contenido, el resumen ejecutivo, la visión, ¿verdad? El resumen ejecutivo tiene la misión y la visión, la descripción del negocio, el análisis SWOT, o sea, tus debilidades, fortalezas tuyo, ¿ok? Como o de ustedes, como si trabajan en grupos, como operadores o creadores, emprendedores, cómo se distribuye la gerencia, cuál es el plan de administración, ¿ok? Entonces, el análisis de mercado, que incluye el análisis de la industria, sector de la industria y de tus clientes, ¿ves? Tu target customer, y la mezcla
de las estrategias que va a hacer desde el punto de vista de producto, precio, lugar y promoción. Entonces, yo simplemente pues te dejo, obviamente después el plan financiero. Aquí lo que yo quiero es el startup cost. No te compliques la vida con el futuro. Startup cost. ¿Cuánto necesito para comenzar? Debajo, cuáles son los gastos que tengo y cuál es la ganancia que me da para sostener la empresa a término, ¿no? Por lo menos el primer año, 2 o 3 años, y ya iremos evolucionando. Yo te voy a compartir una tabla en Excel para startup cost, pero si no, en Excel también puedes buscar, abres Excel y le vas a dar como para abrir un nuevo documento, New. Cuando te abre New, ahí mismo te va a explicar, déjame hacerlo contigo ahora, déjame detener esto y déjame hacer, a ver si tengo por casualidad aquí. All right, déjame buscar aquí. No me ve, me está viendo a mí solamente, pero lo estoy haciendo a propósito. Estoy buscando. Ok, vamos a hacer aquí algo. Ok, voy a buscar aquí un Excel. Estoy abriendo Excel, te lo voy a demostrar ahora. En la página, ya estamos terminando. Ya me tengo que ir, ya salgo hoy de viaje. Entonces, déjame compartir esto. Esta no es, perdóname, discúlpame. Esta no es. Aquí. Esta debe ser. Ok, yo abrí la página de Excel, ¿verdad? Le di a Excel, abrir la aplicación y me va a decir nuevo o abrir un documento. Si yo le doy a abrir un documento, me va a traer para que yo seleccione de mis archivos, donde lo tengo ubicado, el documento que yo quiera. Te va a hablar de los más recientes, ¿ves? Aquí están otros documentos que yo he abierto anteriormente cuando tenía aplicación Excel o escojo uno nuevo. Te va a salir así por by default, o sea, por defecto te va a salir así. Entonces aquí yo puedo poner, buscar, ves que dice como es uno nuevo, startup. Déjame ver si tengo alguno por aquí. Startup. Está diciendo que no se puede encontrar ninguno. Ok. Plan de negocio. Ok, porque no tengo ninguno en mi recientes aquí hecho. Vamos entonces a darle aquí nuevo. Voy aquí nuevo, le di nuevo. Entonces ahora plantillas en Excel. Ok. Ahora lo voy a que son templates en inglés. Aquí voy a ponerle start up. A ver si me sale algo. No, me dice que no. Vamos a ver si escribí mal. Aquí está. Gastos iniciales, porque lo tengo en inglés. Gastos iniciales, ¿ok? Yo lo voy a bajar ahora. Le doy aquí. Aquí me sale, ve, gastos iniciales. Lo puedes buscar en inglés. Preferible esta clase la vamos a dar en inglés. Preferiblemente lo hagas en inglés. You try to use this in English. But anyway, I'm going to download this. All right. And I'm going to save it on my folder here in University of Ana Mendes, classes 504, and here, material de apoyo. Ok, voy a poner aquí este libro de Excel. Ok, ya lo guardé ahí. Y lo que voy a hacer es que te lo voy a compartirlo. Pero déjame ver un momento, lo voy a ampliar. Ok, aquí tenemos, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la hoja que dice gastos iniciales, pero tú la puedes cambiar y ponerle aquí, si lo vas a hacer en inglés, la puedes cambiar. Aquí te va a decir unas notas, dice, nota, antes de usar la hoja de cálculo, prácticamente, dice, prácticamente todos los que empiezan un negocio tienen costos subestimados y en consecuencia se enfrentan al peligro. Voy a ampliar esto aquí para que lo vean. Y por consecuencia se enfrentan al peligro de disponer de reservas de capital inadecuadas. Es decir, como no tienes un plan de negocio, como no hiciste lo que ya te expliqué, no hiciste una hoja de cálculo, se cometen muchos errores y usaste el dinero que no debiste haber utilizado. Y ahora tienes un problema porque hipotecaste tu casa, hipotecaste tu cuenta en el banco, usaste el dinero de otra persona, un ser querido, y ahora tienes que pagar y no usaste la fuente adecuada cuando podías haber utilizado algunas distintas. La clave para evitar esta trampa es adoptar un método estricto de investigación y planeamiento. Ya lo vimos.
Ya lo vimos, te lo acabo de explicar en la presentación que te hice al principio. Nuestra plantilla de gastos iniciales le guiará en el proceso, es lo que dice aquí. Así que podemos utilizar esta, pero si yo por motivo de tiempo me tengo que ir ya, pues ya tengo que salir para el aeropuerto. Sabes que abres tu Excel, buscas en nuevo, new, stands in English, on English, new, and then you click there and you will receive a template. Empezar el cálculo de gastos. ¿Qué le costará poner en marcha el negocio? Son las preguntas que te tiene que hacer. La clave para la presión es prestar atención al detalle de cada categoría de gasto. Prepara una lista de todo lo que tendrá que comprar. Aquí se incluirán los activos intangibles. ¿Qué son activos intangibles? Cosas que yo puedo tocar. Y recuerda que activo es cualquier cosa que tiene valor que yo puedo utilizar para emprender mi negocio, sostenerlo, hacer lo que sea. So assets is anything with a value that we're going to use to start a business, to sustain my business, current business, or to grow my current business for the future. So these tangible assets are tangible like equipment, inventory, cash, so that I could, count and measure. But there are going to be some that they're going to be intangible, so that you're not able to touch, like the permit, the insurance, and those kind of things. Dice, después determine dónde podría comprar estos bienes o servicios. Busque más de un proveedor, es decir, compare varias tiendas. No analice solo el precio, las condiciones de pago, la entrega, la confiabilidad del servicio también son importantes. Y recuerda, cuando te hablé en la presentación, la 4Ps, price, place, promotion, and people, that you need to consider those elements there. So aquí tienes los gastos iniciales, compra, es una hoja que tú la puedes alterar, la puedes utilizar para, está en euro, pero tú cambias a dólares, simplemente vas aquí donde dice la moneda y lo cambias, y entonces, porque yo estoy dando clases en Europa también, entonces, tiene mobiliario, equipamiento, etcétera, etcétera. Los gastos administrativos, tienes todo aquí para poder hacer. ¿Qué es lo que yo quiero? Para entonces, what's the purpose of this? So with this, by your final project or for your personal life, business, the business of your dreams, I mean, you will need to have your business plan. So with this, now, if you are in 504, I mean, so you're working as a group. You have this material where I'm gonna post now, and you're gonna be able to start with your final project since the very beginning with using those tools. Así que puedes comenzar a utilizar esto para ayudarte. Si tienes alguna duda, pues simplemente me escribe. Yo voy a estar de viaje hoy. Yo llegaré a destino, o sea, ya mañana que estaré hábil para contestar alguna cosa, pero te voy a dar esta información con este audiovisual, confiando, ¿verdad?, en que te sirva para propósitos de la clase, porque tenemos que tomar decisiones. Y ahí por eso escogí este tema, porque es la manera más práctica, te va a estimular, te va a sentir entretenido. Estamos utilizando la contabilidad, estamos utilizando elementos de negocio, de gerencia, fíjate que habrá una parte de management, y entonces comienza a trabajar con todo eso, y cuando lo veamos en la 504, estudiantes del 504, en la próxima clase, que ya vamos a entrar, o sea, vamos a saltar, pero ya lo hicimos en la clase anterior, al material de costos que tiene el libro, ¿verdad? Ya que dominamos algo más, con la información que yo le he dado de contabilidad, podrán entonces redondear y tener un grado de comprensión más sólido, que al final de la clase hayamos conseguido más que lo que tenía la clase como objetivo. Hayas conseguido algo práctico y que lo puedas utilizar para el futuro. ¿Ok? Así que los bendigo, espero que estén bien, deseenme buen viaje y espero verlo hasta la próxima. Yo salgo ya tengo que estar yendo para el aeropuerto, pero si me tienes que textear, bueno, lo puedes hacer. Voy a subir este video. ¿Ok? Hasta luego. Bye. Voy a decir, este es el doctor Carlos Cargado, el profesor de negocios de empresas. Voy a estar dando unos cursos también privados, así mismo, ¿verdad? El 2 de octubre tenemos un evento. Si te interesa, déjame saber. Vamos a tocar, yo voy a estar tocando durante este año y el año próximo, de manera privada, con mi organización y fundación, estos temas para empoderarte a ti y a cualquier amigo tuyo, a alguien que tú conozcas que esté necesitando la realidad de este tipo de herramientas prácticas. Hay mucho material para hacer cada uno de esos departamentos. Nosotros trabajamos por separado, con Leaky Pocket, administración, recursos humanos,
todo lo que tiene que ver con el desarrollo de negocios. Así que, nuevamente, el doctor Carlos Calcado, tu profesor, esperando que estés bien y hasta la próxima. Se me cuida.